Hey, ¿qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Hago este video básicamente para explicar a los Warriors cómo se debería configurar el genio para poder cazar a los Baraman y a los Paramount. ¿Por qué? Porque el Warrior tiene la peculiaridad de utilizar armas MP. Entonces, pues cuando ataca recupera mucho maná y básicamente no gasta. Sin embargo, si tú no configuras bien el genio, puede que igual vayas a gastar maná y al final se utilicen pociones. Y eso no es lo que queremos. Queremos ahorrar al máximo y ganando pues oro, ganando pociones, ganando experiencia, pues que sea que al final se utilice bien todos tus recursos y ganes lo máximo posible. Entonces por eso hago este videito. Por si tú eres Warrior se hace aliviar. Si eres rama pasión, si eres rama ataque, igual te va a venir genial este video. Pero creo que mucho más para los de rama pasión. Así que si estás interesado, quédate aquí que te voy a explicar toditito lo que he aprendido en estos meses. Bueno, básicamente ya voy a cumplir un año que he regresado al Night Online. Y me da mucha felicidad poder compartirte todo esto. Y así te ahorres tiempo, te ahorres dinero y en fin. Listo, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que tener un genio. Nos compramos genio, 20 millones, 19, 18 millones. Lo compras, lo activas y listo. ¿Cómo vas a configurar tu genio? Le das clic en ataque. Yo lo tengo distribuido de esta manera, así. Y las armas también lo tengo distribuido de esta manera. Yo puedo utilizar una Murky y una Hacker más 6 con 71 de daño y MP Recovery 10. Yo te recomiendo más que nada esta arma por la duración que tiene. Tiene 19.000 de duración. Y pues si quieres ponte la Murky. Yo te digo que básicamente ni funciona la Murky. A menos que te vayas a farmear algo más, utiliza la Murky. Pero en Paramount o Brahman no la utiliza porque no tiene sentido. Te vas a gastar 50 millones por las puras. Mejor ahorra y cómprate estas armas, la Hacker. Yo tengo Dual Hacker más 6. Dual Hacker más 6 que me da 19.000 de duración. Entonces no voy a ir a reparar tan rápido y recupero mucho maná. Hay otras armas que te dan 74 de daño, 76 de daño, como el hacha que tiene el Halo PK, pero pues está más y te da menos duración. Entonces vas a ir con más frecuencia a reparar. Entonces una vez aclarado esto, el tema de las armas, algo más. Si te pones 2 vas a recuperar el doble de maná. Pueden ver aquí, esperen, vamos a jalar esto, que recupero el doble de maná, miren. Acá, 2.96, 2.79. ¿Ven? Claro, no aparece igual porque básicamente nunca se me gasta el maná. Entonces solamente aparece lo justo y necesario para que llegue a 100% de maná. Pero bueno, una vez aclarado esos detallitos pequeñitos, vamos a ir al genio. ¿Cómo yo lo tengo configurado? Primero debes poner on y on. En ataque debes de colocar estos ataques primeros. ¿Por qué? Porque siempre la gente pone el ataque principal aquí. No, olvídate, en Brahman y en Paramount no debes hacer eso. Eso es un grandísimo error. Y también te voy a explicar otro gran error que cometen los Warriors. Primero debes poner estas habilidades de aquí, porque estas habilidades bajan muchísimo. Esta de aquí y esta de aquí bajan muchísimo. Por otro lado, algunos Warriors ponen el último ataque, ultimísimo, que es el Cry Echo. Pero no, ¿por qué? Porque cada ataque que hagas con este skill te cuesta 500 Noas. Porque básicamente tienes que utilizar una piedra de Warrior para utilizar esta habilidad. Entonces cada vez que das un hit vas a perder 500 coins. Por ejemplo, mira, yo hago 1. Miren, vamos a ver, 1, 2, 3. Entonces ahí he perdido 1500. Es que pongo esta habilidad 1500 y miren, ahorita tengo la hada, tengo la premium y solamente gano 1500. Entonces no estoy ganando absolutamente nada de Noas. Y si no estoy configurado así, pues voy a gastar pociones y al final solamente gano experiencia. Pero lo que queremos es ganar al máximo. Entonces yo te recomiendo que pongas el eco. Tiene buen ataque, tiene muy buen ataque, pero por ello también es necesario que coloques estos pisotones. Estos pisotones no necesitas ni una piedra de Warrior, pero baja muchísimo como un eco, un Cry Echo. Entonces es conveniente ponerlo. Además, esta habilidad suele no bajar tanto. O sea, por ejemplo, esta habilidad te cuesta 350 de maná, pero muchas veces no llegas a bajar 3500 para recuperar esos 350. Entonces
Para ello tienes que utilizar estas habilidades que llegan a bajar hasta 5000 o 5500. Entonces recuperas 550 y vas a ver que tu barra no va a bajar. Me dejo entender, entonces viene excelente. Por otro lado, abajo debes de poner en la barrita de recovery el HP Booster. ¿Por qué? Muchas veces la Pries, por ejemplo, aquí vemos a Lucy que debufea, no está utilizando genio, no está curando. Entonces, pues, mejor no hay que tener confianza en la Pries. Nunca confíes en tu Pries en estos casos, ¿no? Porque al final se puede ir, le puede dar DC y te puedes morir. Entonces es conveniente poner el HP Booster para que te recuperes automáticamente. Entonces se va a activar. Pero ojo, ojo al piojo. ¿Por qué? ¿Sabes cómo activarlo? Porque seguramente lo vas a poner ahí y no se te va a activar. Para activarlo necesitas colocar la barra de Use Recovery Skill en tal porcentaje al 100%. Quiere decir que cuando tú estés al 100% de vida, se va a activar. Cuando estés al 99% se va a activar. Cuando estés al 50% se va a activar. Siempre se va a activar. Y va a ser excelente para que no mueras. Y si tu party hay 2 warriors, dile que lo active. Entonces, esta habilidad solamente dura 30 segundos. Yo activo 30 segundos. Por ejemplo, Lalo PK, si es que lo activara, lo colocaría en 30 segundos. Y así cada uno se curaría 400, 400, 400. Y sería espectacular. Nadie moriría. Incluso podríamos votar a Lucy, no nos importa. Y solamente podríamos vivir con HP Booster y un Rogue. Y las ganancias se maximizan muchísimo, en un 50 o un 25%, que vendría a ser espectacular para poder ganar Noas, poder comprarte ítems, etcétera, etcétera, etcétera. El rango de ataque, ponlo en... El rango de ataque aquí en Brahma puedes ponerlo en 30. Sin embargo, si vas a farmear en otros lados, solamente le das clic aquí y aquí aparecerá el nombre. Entonces solamente va a atacar a ese monstruo en concreto, porque muchas veces ocupamos 2 spots. Por ejemplo, hace rato estaba matando Uruk Blade y había otros bosses, había otros monstruos. Entonces solamente le das clic aquí y solo ataca al Uruk Blade, que viene a ser espectacular, porque así ya no te mueres. Vas a atacar a un monstruo más fuerte y muchas veces te termina matando cuando lo dejas en genio. Pero bueno, el último lo dejas en rango de actividades en 10. Ya se acuerdan que en el parche, el último parche, esto se ha configurado. Ya no vas a poder poner en 0, solamente en 10, que es lo mismo que 0. En fin, en recovery pones el HP y tu poción de MP, que prácticamente no la vas a utilizar, pero ponla por si acaso. Yo te recomiendo que pongas esto en 60%, el MP en 60% y el HP en 70%, porque te va a ayudar un montón. No lo pongas en 80% porque muchas veces te pegan 2 Brahma, te pegan 2 Paramount y te llegan a bajar a 80%. Entonces vas a usar pociones en vano. Entonces siempre ponlo en 70%. Y esto no vale, pues sería chévere que esto valiera, porque esta habilidad te hace recuperar maná con HP. Entonces harías un mix con eso que recuperas y con eso que recuperas maná y sería lo mejor del mundo. Pero pues el Lion Light ya sabes sus bugs y todo eso, entonces esto no lo puedes utilizar, incluso lo puedes borrar. Luego en soporte quita, hay unos que ponen Cry hecho para que utilicen la habilidad del, Battle hecho. Battle Cry, perdón, madre mía, que combino los términos. Para utilizar el Cry hecho. Ahorita estoy seleccionando la pantalla con mi dedo, pero al final ustedes no pueden ver mi dedo. Pero bueno, sácalo, no te vale. Coloca tu Strange Game en 15. Coloca tu Spring, coloca tu Berserker. Incluso aquí puedes colocar, si es que vas a farmear otra cosa, esa habilidad de aquí que te da defensa. Y se va a activar la defensa, que viene espectacular. Incluso si es que tu maná básicamente va a estar ilimitado, nunca se va a gastar, never forever together, entonces puedes colocar esta habilidad, que es un secreto que solamente pocas personas lo saben, y yo te lo voy a compartir aquí gratuitamente. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, dejar tu like y dejar tu comentario, así que pues, te la dejo ahí facilísima. Esta habilidad, ¿qué es lo que sucede? Te permite absorber el daño entregando maná. Me dejo entender. Entonces si alguien te baja 100 de daño, tú vas a gastar 100 de maná y ya no vas a perder 100 de vida, que viene a ser espectacular si es que tú tienes el maná ilimitado. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí y se va a activar automáticamente. Pueden verlo aquí. Entonces cuando un Brahma me tiene un rayito, me va a bajar en maná y no me va a bajar en HP. Pero tú ya sabes que yo tengo el maná ilimitado, entonces jamás, never forever together,
voy a morir. Entonces el Priest ya está de más. Ponte un Warrior, un Rogue y puedes hacer el party, pues excelente, o sea, de una manera muy fácil. Seguramente, y creo que es así, estos Warriors o sea, configuran su genio así. Entonces puede haber 2 Warriors y los demás pueden estar sentados y así puedes iniciar tu mafia. Pero, perísimo, tú aún tienes miedo y te tiemblan las piernas porque puedes morir. Entonces hay otra habilidad que es espectacular para que jamás toques el suelo en Brahma y en Paramu. Jamás. ¿Y quieres que te la diga? ¿Quieres que te lea, compañero? Porque aquí pues yo puedo dar y decir adiós y se acaba el video y ese truco del almendruco me lo guardo en los bolsillos y jamás te lo digo. ¿Quieres que te lo diga? Yo estoy seguro que sí lo quieres. Entonces te lo voy a decir ahorita en este mismísimo momento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hay una habilidad muy poderosa aquí en el Warrior que es esta, Return to Life. Esta habilidad te permite gastar 500 de MP por 250 HP y solamente la colocas en recovery, perdón, en ataque, y lo colocas en recovery en este lado. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a recuperar la vida en 250, vas a gastar 500 de maná. Entonces pueden ver que ya mi barra de maná ya está bajando porque ya le estoy sobrecargando de maná. Pero si tú tienes otras armas más poderosas, vas a hacer más daño y por ende, pues tu maná va a ser mucho más ilimitado. Me dejo entender, pero prácticamente no vas a tocar el suelo con todo este pack de habilidades en Warrior. Y así debes de configurar tu genio para no morir, para ahorrar recursos. Ya sabes que cada hit con esta habilidad vas a gastar 500, 10 hits vas a gastar muchísimo dinero y eso no es lo que queremos. Queremos conseguir los mejores beneficios al momento de hacer experiencia en Brahman o en Paramount. Además, otra cosa que te recomiendo es que siempre haya un Rogue porque te va a maximizar muchísimo el ataque y pues ahí todo trabaja en conjunto. El Rogue, las habilidades, la selección, las armas. Madre mía, esto es espectacular. Ven, ni siquiera he gastado ni una poción. Y las ganancias son geniales. Por ejemplo, yo entré aquí con 16.500.000 y recién voy, creo que, miren, media hora y listo. Y sigo ganando. Miren, ya tengo 25 pots que los puedo vender en 800.000. No, en 8.000. 800.000, madre mía. En 8.000 y puedes ganar orito, gano oro de aquí. Incluso gano eso para venderlo. Aparte gano experiencia y pues viene a ser algo muy genial. Y listo, compañeros, me encanta aportarte y te lo dejo ahí. Me gustaría hacer una review de cómo configurar el genio con Priest, con Rogue y todo eso. Pero si tú quieres ver ese video, por favor, deja tu like y déjalo en los comentarios. Y solamente tienes que suscribirte para más información. Así que, compañero, ahí lo dejo y nos vemos en un próximo video. Y adiós.